Otra de las propiedades que tiene nuestro sistema decimal de numeración es que tiene al cero. O sea, existe un término al que se le denomina cero y que denota la ausencia en el lugar donde se encuentra. Por ejemplo, si decimos 203 significa que no hay decenas en ese número. Tendríamos 3 unidades, no habría decenas y habría 2 centenas. En el caso del sistema maya, ya veíamos anteriormente, también existe un elemento al que se le denota cero, pero existen otros sistemas de numeración que no tienen cero. Un ejemplo de un caso en el que no se cumple el principio es el sistema de numeración chino. Aquí tenemos los términos con los que se construyen todos los números del sistema de numeración chino y no hay ningún término que represente al cero. Nuestro sistema decimal de numeración es aditivo. ¿Qué significa esto? Pues que el valor que se representa es un número que equivale a la suma de las cifras, considerando siempre su valor de posición. Esto hace que el número también se pueda escribir como la suma de unidades de diferente orden. Por ejemplo, el 367 indica que tenemos 7 unidades, 6 decenas y 3 centenas, que sería lo mismo que poner 300 más 60 más 7. Nuestro sistema decimal de numeración es multiplicativo. ¿Qué significa esto? Pues que cada una de las cifras del número es un factor que multiplica a una potencia de 10. Recordemos que la base de nuestro sistema de numeración es 10. En este caso, su exponente se corresponde con el 0 para la unidad, el 1 para las decenas y así sucesivamente. Por ejemplo, para el 367 que teníamos anteriormente, este número se puede poner como 7 por 10 elevado a 0, más 6 por 10 elevado a 1, más 3 por 10 elevado a 2. Esto no ocurre siempre. Un ejemplo de sistema de numeración que no es multiplicativo es el egipcio. Aquí tenemos los diferentes elementos que permiten construir los diferentes números en este sistema de numeración. Por ejemplo, si fuéramos a representar el 276, tendríamos que poner cada símbolo, repetirlo tantas veces como necesitemos para representar un número. Por ejemplo, para el 200 tenemos que poner 2 veces el símbolo que representa al 100, o para el 70, 7 veces el símbolo que representa el 10, y así sucesivamente. Nuestro sistema decimal es posicional. Esto significa que el valor de la cifra es relativo, porque depende de su lugar de posición en el mismo. Por ejemplo, 23 está compuesto por un 2 y un 3. El 3 son las unidades y el 2 son las decenas. Es diferente de 32, en el que hemos cambiado el orden de las cifras. En este caso, el 2 es el mismo número que antes, pero ahora representa las unidades y el 3 representa las decenas. Un ejemplo de sistema de numeración que no es posicional es el egipcio. Por ejemplo, en el 276 no hay ninguna norma que indique en qué posición se deben poner los símbolos que representan el 100, si se deben poner antes o uno al lado de otro, nada por el estilo. Podrían estar incluso desordenados y el significado que tendría ese número sería el mismo. El último principio de nuestro sistema de numeración decimal es el orden de la posición. Este principio nos indica que las cifras deben estar colocadas en un orden predeterminado, de derecha a izquierda, de forma que la unidad se pone a la derecha, a la izquierda iría la decena y así sucesivamente. Siempre vamos del orden inferior, que se posiciona a la derecha, y vamos aumentando de orden según avanzamos hacia la izquierda. Una vez que hemos visto los principios del sistema decimal de numeración, me gustaría mostrar, porque hemos visto cómo se representan los números, cómo se usan también para cuantificar cuando queremos hacer un conteo en base 10. Tenemos aquí una serie de objetos y lo que necesitamos es hacer grupos de 10. Podemos ver aquí que tendríamos 2 grupos de 10 y nos quedaría un objeto suelto. ¿Cómo se representa? Pues esa unidad suelta serían las unidades. Tenemos 2 grupos de 10, por tanto, este número sería el 21 en base 10. Si lo quisiéramos hacer usando la secuencia numérica, tendríamos que construir la secuencia numérica y asignar un término de esa secuencia a cada objeto, comenzando por el 1
y hasta que cada uno de esos objetos tenga asignado un término de la secuencia, que en este caso el último número de la secuencia numérica debería ser el 21. Siempre debe coincidir el conteo cuando se hace por agrupamiento o cuando se hace usando la secuencia numérica convencional. Aunque este trabajo de agrupamiento no se hace en niveles superiores, es importante hacerlo en educación infantil para que los niños vean cómo se asocia la idea de agrupamiento y la idea de emparejamiento entre los términos de la secuencia numérica y los objetos que estamos contando, y cómo se combina eso con las propiedades de nuestro sistema decimal de numeración.